Los pensamientos son cosas, de Prentice Mulford, audiolibro completo. El New Thought, nuevo pensamiento, es una corriente filosófica que surgió en Estados Unidos hace unos 150 años, impulsada por grandes pensadores como Emerson, Trainee, Allen y Atkinson, entre otros. Pronto fue tomando cada vez más fuerza, mejorando la vida de muchas personas al elevar su nivel de conciencia y llegando, durante todo el siglo XX, a producir grandes escritores. No es una religión, aunque de él surgieron algunas instituciones religiosas, sino más bien una filosofía que proclama la necesidad de que la persona tenga una experiencia directa del Creador, sin intermediarios. Su mensaje central es que nuestro pensamiento da origen a nuestras experiencias y a nuestra visión del mundo. Por ello concede mucha importancia a una actitud mental positiva, a la meditación y a la visualización. En Planeta Libro estamos editando las obras más significativas de este movimiento filosófico espiritual, cuya influencia en nuestros días sigue siendo enorme. Acelera las estrellas del pensamiento hacia sus luminosos objetivos, el sembrador esparce su semilla, el trigo que tú prodigas entre las almas. La mente material frente a la mente espiritual. A todo ser humano le pertenece un yo superior y un yo inferior, un yo o mente del espíritu, que ha ido creciendo a lo largo de las eras, y un yo del cuerpo, que no es sino algo perteneciente al pasado. El yo superior está lleno de ideas, sugerencias y aspiración inmediatas. Así recibe al poder supremo. El yo inferior considera todo eso como algo alocado y visionario. El yo superior nos muestra posibilidades y poderes más grandes que los que hombres y mujeres poseen y disfrutan en la actualidad. El yo inferior anhela libertad respecto a las molestias, limitaciones, dolores e incapacidades del cuerpo. El yo inferior dice que hemos nacido para padecerlos, para enfermar, para sufrir, y que debemos soportar todo lo que nos salga al paso. El yo superior quiere una pauta propia sobre lo correcto y lo erróneo. El yo inferior dice que debemos aceptar la pauta creada por otros, expresada en la opinión general arraigada, en la creencia y el prejuicio. Sé fiel a tu propio ser es un adagio articulado en muchas ocasiones, pero ¿a qué ser? ¿El superior o el inferior? En cierto sentido cuentas con dos mentes, la mente del cuerpo y la del espíritu. El espíritu es una fuerza y un misterio. Todo lo que sabemos o podemos llegar a saber al respecto es que existe y que está siempre funcionando y produciendo todo tipo de resultados en las cosas físicas visibles y en otras muchas que no se ven. Lo visible de cualquier objeto, árbol, animal, piedra o persona, solo es una parte de ese árbol, animal, piedra o ser humano. Hay una fuerza que durante un tiempo aglutina a esos objetos en la forma en que los percibes. Esa fuerza actúa siempre sobre ellos en mayor o menor grado. Lleva a la flor a su madurez. La interrupción de su acción sobre la flor o el árbol provoca lo que denominamos descomposición. Está cambiando constantemente la forma de todas las cosas, de lo que se denomina materia organizada. Un animal, una planta, un ser humano no tienen este mes o este año la forma física que tendrán el mes que viene o el año próximo. A esta fuerza permanente pero variable, subyacente y que en cierto sentido crea todas las formas materiales, la denominamos espíritu. Ver, razonar y juzgar la vida y las cosas a la luz de esta fuerza conforma lo que se denomina la mente espiritual. A través del conocimiento contamos con el maravilloso poder de utilizar o dirigir esta fuerza o energía cuando la reconocemos y sabemos que existe para reportarnos salud, felicidad y paz mental eterna. Compuestos como estamos de esta energía, la atraemos cada vez más hacia nosotros, convirtiéndola en parte de nuestro ser. Con más de esta energía deberá llegar cada vez más conocimiento. Al principio, en nuestras existencias físicas, le permitimos operar a ciegas. Permanecemos ignorantes de esa condición conocida como la mente material. Pero según la mente va despertándose cada vez más a través del aumento o desarrollo de esta fuerza, se pregunta, ¿por qué hay tanto dolor, pesar y decepción en la vida física? ¿Por qué da la impresión de que hemos nacido para sufrir y descomponernos?
Esta pregunta es el primer grito del despertar de la mente espiritual, y la pregunta o demanda más urgente de conocimiento que deberá tener respuesta con el tiempo. La mente material es una parte de ti mismo, que ha sido incautada y educada por el cuerpo. Es como si le enseñas a un niño que las ruedas de un barco fluvial hacen que la embarcación se mueva, sin hablar en absoluto del vapor, que es el que proporciona la energía de verdad. Educado en esa ignorancia, y en caso de que la rueda se detenga, el niño no buscará la causa de su detención, sino que se preocupará por repararla, de la misma manera en que tantos ahora dependen por completo de reparar el cuerpo físico a fin de asegurarse la salud y el vigor, sin imaginar por un instante que la imperfección radica en la verdadera energía, en la mente. La mente del cuerpo o mente material observa, piensa y juzga por completo desde el punto de vista material o físico. Juzga que el cuerpo es todo lo que hay. La mente espiritual considera el cuerpo como un instrumento de la mente o ser real que puede utilizarse al tratar con las cosas materiales. La primera estima que la muerte del cuerpo es el fin de todo lo que existe en ti. La segunda, que la muerte del cuerpo es únicamente el deterioro de un instrumento desgastado del espíritu. Sabe que sigues existiendo, aunque de manera invisible para la mirada física. La mente material considera que tu energía física procede por completo de tus músculos y tendones, y que no tiene un origen externo al cuerpo, que el poder de persuasión, igual que ocurre con la palabra o la escritura, es la única fuerza que posees para lidiar con las personas y obtener resultados. La mente espiritual acaba sabiendo que tu pensamiento influye en las personas a favor o en contra de tus intereses, aunque sus cuerpos se hallen a miles de kilómetros de distancia. La mente material no considera su pensamiento como un elemento tan real como el aire o el agua. La espiritual sabe que cada uno de sus miles de pensamientos secretos cotidianos son cosas reales que actúan sobre las mentes de las personas hacia los que se dirigen. La mente espiritual sabe que la materia o lo material es solo una expresión del espíritu o de la energía, que esa cuestión es cambiante según el espíritu que se concreta o exterioriza en la forma que denominamos material, y por lo tanto, si se mantiene de manera constante en la mente un pensamiento de salud, fortaleza y recuperación, dicho pensamiento se expresará en el cuerpo, haciendo que la madurez nunca cese, que el vigor nunca se acabe y que aumente sin cesar la agudeza de todos los sentidos físicos. La mente material cree que la materia, o lo que conocemos a través de nuestros sentidos físicos, es la mayor parte de lo que existe. La mente espiritual considera la materia como la expresión más vasta y cruda del espíritu y la parte más pequeña de lo que realmente existe. La primera se entristece al contemplar la descomposición, mientras que la segunda le concede poca importancia, porque sabe que en dicha descomposición, el espíritu, o la energía que habita en todas las cosas, está deshaciendo el cuerpo muerto o el árbol podrido para volver a utilizarlos, de nuevo temporalmente, en otra nueva forma de vida y belleza física. La mente del cuerpo cree que los sentidos físicos de la vista, el oído y la sensación constituyen todos los sentidos que existen. La mente más elevada, o mente del espíritu, sabe que posee otros sentidos similares a los de la vista y el oído físicos, pero más potentes y de mayor alcance. La mente del cuerpo ha venido en llamarse de diversas formas, como mente material, mente mortal y mente carnal. Todos esos nombres hacen referencia a la misma mente, o, en otras palabras, a esa parte de tu ser real que ha sido educada en el error por el cuerpo. Si has nacido y crecido entre personas que creían que la Tierra era plana y que no giraba alrededor del Sol, tú también lo creerás así en los primeros años de tu desarrollo físico. De la misma manera absorbiste de pequeño el pensamiento y la creencia de quienes te rodeaban, y que creían que el cuerpo es todo lo que hay, y que por ello lo juzgan todo a través de una interpretación física. Eso es lo que constituye tu mente material. Esta,
Al observar la disolución y la descomposición de toda organización humana, e ignorante del hecho de que a través de tal proceso el auténtico ser o inteligencia solo está desechando una envoltura gastada, piensa que la descomposición y la muerte es a lo que está abocado todo lo humano. Por esa razón, y a causa de ese error, no puede evitar cierta tristeza y pesar que ahora permea gran parte de la vida humana. Un resultado o reacción de ese pesar fruto de la desesperación es el impulso atolondrado de obtener todas las gratificaciones y placeres posibles, independientemente de que sean justos o adecuados, mientras dure el cuerpo actual. Es un gran error. Todos los placeres así obtenidos no pueden ser duraderos. Además, ese impulso no hace sino aumentar el sufrimiento y el disgusto. La mente espiritual enseña que el placer es el principal objeto de la existencia, pero indica maneras y medios para obtener una felicidad duradera distinta de la que pudiera extraerse de las enseñanzas de la mente material. La mente espiritual, o mente abierta a las fuerzas de la vida más elevadas y novedosas, enseña que existe una ley que regula el ejercicio de todos los sentidos físicos. Cuando aprendemos a seguir dicha ley, nuestras gratificaciones y posesiones dejan de ser causa de más dolor que felicidad, como suele ocurrir. La mente espiritual es una visión mental más clara de las cosas y fuerzas existentes tanto en nosotros como en el universo, de las que la raza ha permanecido en gran parte ignorante. Ahora no tenemos más que un vislumbre de dichas fuerzas, algunas de las cuales son relativamente algo más claras que otras, pero ya se ha demostrado lo suficiente como para convencer a unos cuantos de que las causas reales de las dolencias, pesares y disgustos humanos no estuvieron claras en el pasado. Dicho de otro modo, la especie, al igual que niños, ha preferido considerar que el molinero interior hacía girar los brazos del molino porque alguien así se lo decía. Por ello, ignoraron totalmente que el viento era la auténtica energía motriz. Este ejemplo no es de ninguna manera una imagen exagerada de la ignorancia existente, que rechaza la idea de que el pensamiento es un elemento en el que vivimos, tan abundante como el aire, y que es ciegamente dirigido por individuos y masas de individuos en la esfera de la mente material o ignorancia, haciendo girar los brazos del molino de viento, a veces en una dirección, a veces en otra, en ocasiones con buena voluntad y en otras con malevolencia. Una envoltura de ropa no es el cuerpo que lleva dichas prendas. No obstante, la mente material razona de esa manera. Desconoce todo lo relativo a la ropa del espíritu, pues no sabe que cuerpo y espíritu son dos cosas distintas. Razona que el traje, el cuerpo, es todo lo que constituye al hombre o la mujer. Cuando ese hombre o esa mujer se deshace debido a la debilidad, solo ve que la indumentaria se deshace, y todos sus esfuerzos para fortalecer a ese hombre o mujer se dirigen al traje en lugar de llevar a cabo el esfuerzo de reforzar la energía que lo ha creado. Es probable que no existan dos individuos iguales en lo tocante a la manera en que los condiciona su mente material o espiritual. En algunos parece que la mente espiritual no se haya despertado. En otros ha empezado a estirarse y frotarse los ojos, como cuando una persona se despierta físicamente, en ese momento en el que todo sigue pareciendo vago e impreciso. Otros están más despiertos. Sienten en mayor o menor medida que existen fuerzas en ellos que no imaginaban. En esos individuos es donde cobra mayor virulencia la lucha por el dominio entre la mente material y la espiritual, y es probable que durante un tiempo esa lucha vaya acompañada de perturbaciones físicas, dolor o insatisfacción. La mente material, hasta que se convence de las verdades, trata de imponerse a la espiritual de manera constante, siempre en guerra y oponiéndose a ésta. La parte ignorante de tu ser no está dispuesta a renunciar a sus viejos hábitos de pensamiento. Al principio cuesta bastante reconocer que hemos estado equivocados y cuesta abandonar opiniones que durante mucho tiempo se consideraron correctas. La mente material quiere continuar con la rutina habitual de vida e ideas, como siempre ha hecho y como hacen muchos miles de personas. Le disgusta cambiar, ya que la costra de las viejas ideas va adquiriendo mayor grosor con el paso del tiempo.
Quiere seguir igual y vivir en la casa que ha ocupado durante años, vestir como siempre, hacer las cosas como siempre, año tras año. Después de cierta edad rechaza y desprecia la idea de poder aprender algo nuevo, como pintura o música, cuyo objeto principal es solazar la mente, descansarla y permitirte vivir en otras esferas del ser, además de los placeres que aparecen ante ti cuando la mente del espíritu enseña al cuerpo, la mente material frente a la mente espiritual, cómo obtener más habilidad y pericia en el arte que practicas. La mente material considera que el uso principal de cualquier arte es proporcionar dinero y no un medio de ofrecer variedad a la vida, de acabar con el desaliento, de proporcionar descanso a esa parte de la mente dedicada a otros asuntos, de aumentar la salud y el vigor de la mente y el cuerpo. Se aferra a la idea de ser demasiado vieja para aprender. Esa es la situación de muchas de las personas que han alcanzado o superado la edad madura. Quieren sentar la cabeza. Aceptan como inevitable la idea de envejecer. Su mente material les dice que sus cuerpos deben debilitarse y encogerse de manera gradual respecto a la totalidad y proporción de la juventud, para ir decayendo y morir finalmente. Las convence de que siempre ha sido así y que por lo tanto siempre lo será. Y esas personas aceptan totalmente la idea. Dicen, así debe ser, de manera bastante inconsciente. Decir que algo debe ser así es lo que lo convierte en realidad. La mente material considera el cuerpo como algo que se descompone de manera gradual, aunque no le guste nada la perspectiva y lo oculte todo lo posible. Pero la idea reaparecerá de vez en cuando, sugerida por la muerte de sus contemporáneos, y al hacerlo piensan que así debe ser. Y ese estado mental que viene dado por la palabra battle es lo que inevitablemente provoca que lo material acabe descomponiéndose. La mente espiritual o más iluminada dice, si pudieras ayudar a alejar la enfermedad, hacer que tu pensamiento concibiese todo lo posible la salud, la fuerza y el vigor, que se concentrase en cosas materiales fuertes, sanas y vigorosas, como las nubes pasajeras, las brisas, las cascadas, la fuerza del océano, en escenas de bosques con árboles creciendo saludables, en aves llenas de vida y movimiento, al hacerlo encenderías en ti mismo una corriente auténtica de ese pensamiento saludable, vigorizante, que te es sugerido y concretado a través del pensamiento de esos objetos materiales tan vigorosos y fuertes. Y, por encima de todo, intenta confiar en el poder supremo, que creó todas esas cosas y muchas más, y que es la parte infinita e inagotable de tu ser superior o mente espiritual. Al aumentar tu fe en esa fuerza, también aumentará la tuya propia. Sin embargo, la mente material dice, tonterías. Si mi cuerpo enferma, deberé hacer algo para curar ese cuerpo con cosas que pueda ver y sentir, y eso es lo único que hay que hacer. En cuanto a pensar en esto o lo otro, no tiene ninguna importancia, esté enfermo o sano. En el caso de una mente que haya empezado a despertar, en muchos casos durante un tiempo se dejará ridiculizar y dominar a causa de esas ideas por su propia mente material o parte ignorante de sí misma. Y en esa empresa es probable que sea ayudada por otras mentes materiales, que no hayan despertado a tales verdades y que temporalmente sean más fuertes gracias a la seguridad que proporciona la ignorancia. Son gentes que no pueden ver tan lejos como con un telescopio y que pudieran ser perfectamente honestas en su incredulidad respecto a lo que alguien ve o no ve con un telescopio. Aunque esas personas no digan una palabra contra la creencia de la mente parcialmente despierta, su pensamiento actúa sobre esa mente como una barrera o velo cegador frente a esos vislumbres de la verdad. Pero cuando la mente espiritual ha empezado a despertar, no hay nada que pueda detener su impulso hacia dicho despertar, aunque la material pudiera retrasarlo durante un tiempo. Tu verdadero ser pudiera a veces no estar donde se halla tu cuerpo, dice la mente espiritual. Eso sucede cuando la mente está en la tienda, en la oficina, en el taller o con alguna persona a la que te sientes muy apegado, y todo ello pudiera ser en poblaciones o ciudades que se encuentran lejos de aquella en la que tu cuerpo reside. Tu verdadero
Ser se traslada con una rapidez inconcebible con el movimiento de tu pensamiento. Tonterías, afirma la mente material. Yo estoy donde está mi cuerpo y en ningún otro sitio. Muchos pensamientos o ideas que pudieras rechazar como visionarios o como pura fantasía han sido impulsados por tu mente espiritual. La mente material es la que los rechaza. Ninguna de esas ideas aparece sin que contenga una verdad. Pero esa verdad pudiera no conducir de inmediato a una perfección relativa. Hace 200 años alguna mente pudiera haber percibido el uso del vapor o la electricidad como energía motriz. Pero esa energía motriz no podía entonces desarrollarse como en la actualidad. Antes fue necesario cierto progreso previo, un aumento y mejoras en la fabricación del hierro, en la construcción de caminos, carreteras y en las necesidades de las personas. Pero la idea era una verdad. Mantenida por varias mentes, consiguió convertir el vapor y la electricidad en una fuerza motriz, hasta su actual perfección relativa. Tuvo que luchar para superar todo tipo de argumentos y obstáculos a cargo de mentes espesas, materiales y pesadas. Cuando sostienes una idea y te dices, bueno, eso pudiera ser, aunque ahora no lo veo, estás apartando una gran barrera para la creación y realización por tu parte de nuevas y desconocidas posibilidades en tu interior. La mente espiritual puede considerar como propio un poder de consecución de cualquier resultado en el mundo físico, más grande de lo que pudieran imaginar las masas. Estima que en lo que respecta a las posibilidades de la vida, seguimos inmersos en una densa ignorancia. No obstante, considera unas cuantas cuestiones, como la salud perfecta, la liberación de la descomposición, la debilidad y la muerte del cuerpo, el poder de transitar, de viajar y la observación independiente del cuerpo, así como los métodos para obtener todas las cosas materiales, necesarias y deseables a través de la acción y el funcionamiento de la mente o pensamiento silencioso, tanto individual como en cooperación con otras. La condición mental más deseable es el dominio total de la mente espiritual. Pero eso no implica autoridad o control en ningún sentido de tiranía dominadora de la mente espiritual sobre la mente material. Implica que esta última es barrida mientras siga haciendo gala de su terca resistencia y oposición a los impulsos de la mente espiritual. Implica que el cuerpo se convertirá en el gustoso servidor, o más bien asistente del espíritu. Implica que la mente material no se esforzará por actuar como superior cuando solo es la inferior. Implica ese estado en que el cuerpo accede de buen grado a prestar su cooperación a fin de hacer realidad todos los deseos de la mente espiritual. Entonces, puede concedérsele a tu espíritu todo el poder. Entonces, no es necesario desplegar ninguna fuerza para hacer frente a la hostilidad de la mente material. Entonces, todas esas fuerzas podrán utilizarse para auspiciar nuestros empeños, a fin de concedernos bienes materiales, para elevarnos cada vez más a esferas de energía, paz y felicidad, y para lograr lo que ahora pudieran denominarse milagros. Ni la mente ni el cuerpo materiales han de ser vencidos, ni han de fundirse en lo espiritual mediante ningún tipo de severa autocensura o privación, ni soportar ningún castigo como expiación de los pecados cometidos, ni someterse a ascetismo. Eso no haría sino convertirte en alguien más adusto, severo, intolerante y despiadado, tanto para contigo mismo como para los demás. A causa de esa perversión de la verdad, han aparecido términos como crucificar el cuerpo y subyugar la mente inferior o animal. Esa perversión es el origen de las órdenes y asociaciones de hombres y mujeres que, pasándose al otro extremo, buscan la santidad en la abnegación y la penitencia. Santidad implica integridad, o una acción íntegra del espíritu en el cuerpo, o un control perfecto del cuerpo por parte del espíritu, a través del conocimiento y la fe en nuestra capacidad de extraer cada vez más energía del poder supremo. Cuando se te acaba la paciencia contigo mismo, con la agresividad de la mente material, con las frecuentes recaídas en tus pecados de siempre, en los momentos de petulancia o mal humor, o de excesos de cualquier tipo, no estás haciendo nada provechoso, y al concebir y utilizar insultos contra ti mismo no haces sino empeorar las cosas. No deberías seguir llamándote vil pecador, pues lo conviertes en una realidad temporal,
Si en tu visión mental te enseñas a ti mismo que eres, sobre todo, un depravado y un vil pecador, estarás convirtiéndolo inconscientemente en tu ideal y te irás hundiendo en ello hasta que el dolor y el mal nacidos de tales pensamientos malsanos te hagan retroceder o incluso llegar a destruirte el cuerpo. Pues de este estado mental, que ha sido muy inculcado en el pasado, proviene la crudeza, la intolerancia, la falta de caridad por los demás, las opiniones secas, austeras, pesimistas y malsanas. Y esas condiciones mentales sin duda atraerán la enfermedad física. Cuando se aparta la mente material, o, dicho de otra manera, cuando nos convencemos de la existencia de estas fuerzas espirituales, tanto en nosotros mismos como fuera, y cuando aprendemos a utilizarlas de forma correcta, pues siempre las hemos empleado tanto ahora como en el pasado de alguna manera, entonces, para utilizar las palabras de Pablo, la fe se consume en la victoria, y desaparece el escozor del miedo a la muerte. La vida se torna entonces un avance glorioso, alejándose del placer del hoy hacia el placer mayor del mañana, y la palabra vivir pasa a significar únicamente disfrutar. En Planeta Libro, esperamos que hayas disfrutado esta obra.